Hola, hola, buenos días, tardes o noches, mi nombre es Honey y estamos de vuelta en un nuevo video. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Ya tenía tiempo que no hacía nada en este canal, ¿se dan cuenta? No sé cuándo fue mi último video, pero ya hacía falta hacer un video nuevo. Es que les cuento que esta última semana estuve súper ocupada porque tenía muchos trabajos pendientes del colegio. Estaba en trabajos finales porque ya acabamos este semestre, o sea, vacaciones, por fin vacaciones. Entonces, ahora que ya terminamos las vacaciones, pues ya no tenemos nada que hacer, ¿saben? Entonces, yo creo que estas vacaciones de invierno voy a estar un poco más dedicada en el canal. Y hoy quiero mostrarles un tema que siento que no se le da tanta visibilidad a esta edad, porque saben que los 17 años es esa edad en la que todos los adolescentes soñamos, porque es una edad en la que vemos en las películas estadounidenses perfectas, en las que tenemos nuestros romances, nuestros cambios en la vida, somos increíbles, estamos en la mejor etapa, no somos adultos, pero tampoco somos súper jóvenes. Los 17 años es una edad súper importante y hoy quiero hablar con ustedes sobre esto, sobre la crisis de los 17 años. ¿Cómo es que los 17 años aún influencian tanto en nuestra vida y en nuestro futuro? Y en cosas que me habría gustado saber cuando entré a esta edad, que me habría gustado que alguien me explicara. Así que si tú tienes 16, 17, 15 años o incluso más, sabes que enseñanzas como estas nunca están de mal saberlas, pues quédate aquí en este video y quiero que juntos exploremos estas situaciones, estas cosas en las que podemos mejorar, en las que podemos ser mejores, en las que podemos ayudar al resto a ser mejores. Así que sin nada más que decir, comencemos. Déjenme decirles que los 17 años es una edad en la que tú perfectamente puedes ser una patata. O sea, para explicar un poco mejor, los 17 años es en esa edad en la que te sientes en un limbo, ¿sabes? O sea, no eres ni un adulto, pero ya eres suficientemente grande como para que te dejen muchas responsabilidades, porque técnicamente sigues siendo un adolescente. Pero es esa etapa en la que transicionas a los 18 años, ¿lo sabes? O sea, estás entre ser un adolescente y ser un adulto. Entonces muchas personas se confunden al momento de entrar a esta edad, porque es esta edad en la que comenzamos a decidir cosas bastante importantes que van a influenciar en nuestra vida adulta. Por ejemplo, un problema que ahorita es muy frecuente es la universidad. Y es que es esta edad en la que debemos escoger nuestra carrera, qué universidad queremos entrar, tenemos que empezar a estudiar, aplicar para exámenes. Es esta etapa en la que necesitamos echar a trabajar mucho la cabeza y necesitamos tomar decisiones demasiado importantes. Y es que justo por esto de que tomamos decisiones muy importantes es que los adultos suelen tratarnos de manera distinta. Ya no eres un niño, pero tampoco eres un adulto. Entonces estás como en ese medio incómodo que suele ponernos a todos demasiado nerviosos, nerviosas en este caso. Y si hay algo que quisiera compartir es que la verdad es que no hace falta estresarse mucho por esta situación. Sé que la universidad es algo muy importante, que es algo que va a repercutir en nuestra adultez de una manera muy enorme. Pero a veces no nos ponemos a pensar un poco en la forma en que esto afecta a nuestras emociones y en la manera en que esto puede incluso influenciar en nuestra propia decisión. A ver, quiero explicar un poco mejor con esto. Cuando una persona está nerviosa, cuando una persona se siente presionada, esta presión suele influenciar mucho en sus decisiones. Por eso dicen que nunca tomes decisiones cuando estés feliz. Nunca tomes decisiones cuando estés enojado y nunca tomes decisiones cuando estés triste. Tienes que tomar las decisiones cuando estés en tu etapa de equilibrio, en el que puedes pensar de manera razonable y puedes cuestionarte las varias opciones para decidir cuál es la mejor. O estás pensando en la universidad o cuando una persona te pregunte, no, ¿qué carrera quieres estudiar? ¿Ya lo pensaste? O te estén presionando a que le respondas algo. Lo mejor que puedes hacer es simplemente responder algo al azar, porque a fin de cuentas, pues, maduros no estamos. Hay que ser sinceros, somos 17 años, no tenemos la suficiente madurez como para tomar decisiones importantes y aún así estamos tomando una decisión sumamente importante para nuestra vida. En vez de cuestionarte y frustrarte por esta decisión, lo mejor que puedes hacer es pensarlo tranquilamente y no complacer al resto con esto. Muchas personas escogen lo que va a definir el resto de su vida probablemente a base de lo que otros quieren.
Ninguna opinión va a ser más importante que la tuya. Ningún sentimiento va a ser más importante que el tuyo, porque para amar al resto tienes que amarte a ti primero. Para ser exitoso tienes que conocerte a ti primero. Y para tomar una decisión importante tienes que saber cómo va a repercutir esa decisión importante en tu propia vida. No dejes que ninguna persona externa te diga qué es lo que tienes que hacer con tu propia vida, porque a fin de cuentas es tu propia vida y de nadie más. Otro punto que me habría encantado que una persona hablara conmigo es sobre la opinión externa. Y es que cuando estás joven, cuando eres adolescente o cuando estás entrando en esa etapa de la preadolescencia, es cuando comienzas a ser relevante en la vida del resto de las personas. Porque sabemos que cuando eres un niño en realidad la gente no suele tomarte en serio. Pero cuando vas creciendo, cuando vas teniendo más importancia, cuando tus opiniones van repercutiendo en situaciones ajenas a las tuyas, la gente suele ponerse un poco más, ¿cómo lo digo?, más crítica con lo que tú haces o con lo que tú piensas. Eso es una cosa que me afectó mucho cuando entré en la adolescencia, cuando recién entré a la escuela secundaria. Yo solía tomarme las decisiones del resto muy en serio y también las opiniones externas hacia mí. Porque vas creciendo y vas notando las actitudes de las otras personas, o sea, de las mismas personas que te decían o que incluso te criticaban. Te das cuenta de que en realidad las críticas hacia ti vienen a base de sucesos de esas personas que te critican. Sabes que no vale la pena en realidad preocuparse por las opiniones externas. Tienes que saber filtrar esas opiniones, o sea, en otras palabras, decidir cuáles son las que en realidad están intentando ayudarte y otras que en realidad están intentando destruirte. Tienes que tomar cada una de esas opiniones y tienes que decidir cuál de todas es la que en realidad te sirve. O sea, de entre 10 personas que estén opinando sobre alguna cosa específica de ti, vamos a poner el ejemplo de tu cabello. Por ejemplo, unas personas te dicen, ay, tu cabello está muy bonito. Otras personas, ¿por qué no te pones un poco más de acondicionador en el cabello? Otra te dice, no, ¿por qué no te lo tratas mejor? Otra, ¿por qué no vas a la peluquería? Y otra directamente te dice, no, qué horrible cabello tienes. Creo que es importante saber determinar cuál de estas opiniones es en realidad la que te está beneficiando y la que te está criticando con una intención mala. En estas podemos tomar que la persona que te dice qué feo cabello tienes, en realidad no te está dando ninguna solución crítica, simplemente te está justamente criticando. No te tomes las opiniones ajenas personales. A veces las personas hablan sin pensar o hablan a base de cómo se sienten o cómo les está yendo en la vida. No absorbas esas emociones negativas del resto de las personas, porque lo único que vas a hacer es perjudicarte a ti misma y a las opiniones y a la forma en que te autopercibes. Así que simplemente no te tomes ninguna de esas cosas en serio, ¿lo sabes? Al final la opinión que cuenta siempre va a ser la tuya y el resto puede decirte lo que quiera, puede opinar sobre lo que quiera sobre ti, pero al final no sirve de nada tomar esas opiniones si no son de una manera en que sabes que va a mejorarte a ti misma o a ti mismo. Otra cosa que me habría gustado que me dijeran es lo importante que son las relaciones sociales en la vida de una persona. Y es que saben que hay dos tipos de personas, bueno, técnicamente son tres. Son los ambivertidos, que son lo que combinan los extrovertidos con los asociales. Están los extrovertidos, que son las personas que aman estar con el resto de personas, aman convivir, aman ir a fiestas, aman estar con más gente, porque de esta forma es como ellos recargan su propia batería. Y están los introvertidos, que son esas personas que prefieren tener su ratito de soledad, recargan su energía estando solos, no suelen preferir estar con muchas personas, entre ir a una fiesta o estar en su casa, prefieren quedándose viendo películas en la sala. Sí, saben a lo que me refiero. Y son estos tres tipos de personas que podemos tomar en cuenta para definir este punto. Y es que las relaciones sociales son muy importantes en la vida, a veces incluso más importantes que tu propio conocimiento. Y es que déjenme explico. No digo que el conocimiento no es importante y que el conocimiento no te abra ninguna puerta. Claro que las abre. Pero te das cuenta, conforme vas notando el éxito en las personas, que las relaciones sociales son increíblemente importantes para lograr el éxito también. Siempre tener una persona que te pueda ayudar o que te pueda abrir las puertas en un camino distinto al que tú no puedes ingresar por tu propia cuenta es una ayuda increíble.
siempre va a ser importante conocer gente, tratarlas bien, ser empáticos, ayudar al resto de personas para que estas personas, o sea, nunca sabes en el futuro cuándo vas a ocupar la ayuda de una persona. Nunca digas de esa agua no beberé, porque en algún momento en el que estés en un desierto seco y no tengas nada más de qué beber, la vas a tomar. Esfuérzate por tratar bien a las personas, esfuérzate por ser una persona amigable, por ser una persona sobre todo sociable. Y es que no digo que esté mal ser introvertido, claramente no lo está. A veces de vez en cuando yo soy introvertida porque en realidad yo soy una persona muy ambivertida. Hay ocasiones en las que me encanta estar con el resto de gente, hay ocasiones en las que simplemente me quiero quedar en mi casa y no hacer absolutamente nada. Leer un libro, ver una película, escribir un rato, cocinar. Así que hay que tener un perfecto equilibrio entre esas dos partes. No tener vergüenza. Y esto es algo que puede sonar muy mal, pero he tenido un mantra que me ha apoyado mucho en estas últimas etapas, y es que el que no es sinvergüenza no gana. Y no lo digo desde la parte despectiva, claramente. Lo digo desde una parte un poco más ética, lógica. Porque si nos damos cuenta, las personas que son sinvergüenzas, o sea, que no tienen en realidad vergüenza a lograr nuevos objetivos o abrirse puertas en otros lados, no avanzan nunca. Porque siempre están recluidos, reprimidos en sus propias emociones, no saben a dónde ir porque les da demasiado miedo intentar cosas nuevas. En cambio, la gente que es sinvergüenza puede hablar con quien sea, puede encontrar caminos donde sea y puede encontrar oportunidades y aprovecharlas en donde sea. Hay un ejercicio que he realizado durante un tiempo para lograr ser una persona sin vergüenza, y es, en realidad lo que voy a decir va a repercutir de una manera importante en la vida de otra persona. Por ejemplo, una vez me sucedió que estando en el colegio había un trabajo que yo no había entregado porque estaba enferma, pero olvidé, o más bien mi amigo olvidó mencionarme la existencia de ese trabajo. Así que yo estaba, lo hago, pero me da mucha vergüenza decirle a mi maestro que no lo hice. Entonces fue ese pensamiento en mi cabeza. Si no lo entrego, probablemente tengo una nota más baja. Si lo entrego, tengo la nota perfecta. ¿Qué debo de hacer? Y es que me puse a analizar los pros y los contras, y es que si yo iba a le decía a mi maestro, probablemente me iba a dar muchísima vergüenza, porque no entregué el trabajo a tiempo, porque no fui más precavida, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta de que en realidad preguntarle al maestro que si podía entregar el trabajo ese día no iba a repercutir en la vida del maestro. En realidad simplemente iba a ser 3 segundos, me iba a decir que sí o que no y me iba. Y el maestro no iba a volver a pensar en eso jamás en la vida. Así que me decidí a simplemente decirle y pasarme esa vergüenza por donde sea, aventarla por un barranco. Y fui y me respondió que sí. Entonces, a veces el que no arriesga no gana, ¿sabes? Tienes que dejar de pensar que eres tan importante por el resto cuando en realidad a nadie le importas. Y suena muy feo decirlo de esa manera, pero ¿para qué mentimos? En realidad nuestra vida no suele ser importante en la vida de nadie a nuestro alrededor. Más que claro de nuestra familia, de nuestros amigos, pero en el resto de personas que conocemos, personas que están caminando por la calle y no saben ni cómo te llamas, en realidad no se van a volver a acordar de ti en la vida por alguna cosa vergonzosa que haces. Te caes en la calle, las personas pasan, tal vez se ríen y a la media hora se les olvida. La siguiente cosa que me encantaría también aclarar o que supieran es que una nota en la escuela no es tan importante. Las notas suelen ser algo muy importante, pero en realidad después te das cuenta de que la nota que saques en el colegio es solo eso, es un número. Y no te digo que repruebes, claramente no repruebes, pero no digo, o lo que intento decirte es que no te sientas tan mal o no te mortifiques porque no sacaste una nota perfecta en aquel examen, porque sacaste un 90 en aquella materia, porque no supiste responder una pregunta que estaba sencilla o relativamente sencilla. Trata de esforzarte en el colegio, claro que es bueno hacerlo, yo misma lo hago, soy una persona que en su tiempo fue muy matada en el colegio. Pero conforme pasa el tiempo, conforme vas subiendo y vas creciendo, te das cuenta de que en realidad esa nota no es tan importante. Si tú te quieres dedicar a gastronomía, a ser un chef, no va a ser tan importante la nota que saques en la materia de historia, porque no es algo a lo que te vayas a dedicar, no es algo a lo que vayas a tomar tiempo.
A veces tenemos que aprender a administrar mejor nuestro tiempo y decidir qué es lo que nos conviene hacer y qué es lo que no nos conviene hacer. Porque está bien sacar buenas notas, pero no te sientas mal si sacas mal la nota de, no sé, de ciencias y tú te dedicas a deportes. Tienes que saber en qué enfocar tu esfuerzo y en qué simplemente, sí, cumplir, pero no ser una persona excelente. Porque hay un pensamiento que se me ha hecho tonto toda la vida, y es que a las personas talentosas en una materia no las suelen inculcar en la materia en la que son talentosas. Por ejemplo, un niño que es buenísimo en matemáticas pero es pésimo en gramática, en vez de influenciar o inculcar matemáticas para que sea una persona extraordinaria en esa materia, deciden olvidarlo porque como ya es bueno en eso, pues qué importa, ya cumple con el estándar. Así que deciden inculcarlo en español y en lengua. Entonces al final se queda en un nivel estándar de ambas materias cuando en realidad pudo tener un nivel extraordinario en matemáticas. Es que le hubieran inculcado matemáticas de una manera correcta. Intenta en realidad no estar demasiado pendiente si sacas mal una nota de una materia que simplemente no es tu fuerte o no deseas dedicarte en el futuro. Porque como saben, probablemente el artista más grande de todo el mundo era pésimo en matemáticas, o el físico más grande de toda la historia probablemente era malísimo en educación física. Que simplemente intenta enfocarte en lo que es tuyo, enfocarte en lo que te gusta, enfocarte en lo que eres bueno y en lo que sabes que si logras o que si practicas de manera constante tendrás un potencial y tendrás un talento increíble. Ahora sí, la última, y esta va para mis chicas y chicos enamoradizos. Ese amor en realidad no valía nada. Es horrible decirlo de esta manera, pero todos sabemos cuáles son los problemas de los amores y los amores en la etapa de la adolescencia. Todos queremos nuestro romance adolescente, queremos vivir eso, queremos ir agarrados de la mano con alguien en el colegio. Todos queremos hacer esas cosas, ¿saben? Las películas, las series, incluso los libros nos han inculcado que es una fantasía tener un romance adolescente, cuando en realidad somos adolescentes, ¿saben? Somos personas jóvenes que no sabemos lo que queremos y que ni siquiera sabemos qué es lo que sentimos. Así que, si ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que sentimos y no somos responsables de nuestros propios sentimientos, ¿cómo vamos a ser responsables con los sentimientos de otras personas? El romance adolescente, esa ruptura amorosa adolescente, esas cosas que tanto te han mortificado en la cabeza de que nadie me va a volver a amar tanto como me amó él, en realidad no sirven de nada. Apenas estamos creciendo, ¿lo saben? Apenas estamos descubriendo qué es en realidad amar. Simplemente pues tenemos que seguir adelante con nuestra vida, porque hay muchísimas personas en el mundo. Hay más de 7,000 millones de personas en el mundo. Creo que en este momento ya somos 8,000 millones. ¡Wow! Entonces hay demasiada gente como para que te mortifiques o como para que estés rogando o estés sufriendo solo por una persona que probablemente ni se vaya a acordar de ti en el futuro. En este momento es una etapa en la que debemos enfocarnos en nosotros mismos. Y no digo que no tengas pareja, que no tengas novio, que no tengas novia, claro que no. Pero tenemos que aprender a no tomarnos estas cosas con tanto pecho. O sea, no dedicarnos o pensar simplemente en eso, porque estamos por un futuro completamente enorme por delante. Tenemos todo un horizonte que explorar. Así que si esa ruptura amorosa te está afectando tanto, es hora de que pienses un poco mejor si esto te beneficia o si te afecta, o si en realidad vale la pena siquiera preocuparse por algo como eso. Y no digo que no te sientas triste cuando rompas con alguien, me parece que es imposible no hacerlo, pero simplemente no tengas esos sentimientos guardados y recluidos en ti por tanto tiempo. A veces ni siquiera valen la pena. Bueno, no, a veces, casi siempre ni siquiera valen la pena. Eres una persona maravillosa que tiene muchísimo talento, que tiene muchísimo futuro y muchísimo potencial, que puede mejorarse a sí misma de una manera increíble y que en un futuro la gente ni siquiera va a saber cómo cambiaste. Es más, en un futuro si te vuelves a encontrar con esa persona que tanto te hizo daño, te vas a dar cuenta de que ni siquiera sabes por qué te enamoraste de él. ¿Ves? Debemos enfocarnos en nosotros mismos en este momento, porque somos adolescentes, tenemos 17 años,
17, 16, 15, no sé qué edad tengas tú. Y estamos a punto de entrar en adultez, así que es momento de pensar un poco mejor las cosas y ponernos a cuestionar qué es lo que nos beneficia, qué es lo que nos afecta, qué es lo que podemos mejorar. Porque el punto de esta vida, además de ser feliz, es sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Así que no pierdas tiempo. En un futuro, tu yo adulto te lo va a agradecer muchísimo. Que esto es todo por hoy. Ya hablamos de estos temas. Son temas que quería sacarme un poco de la cabeza también, porque son cosas que nos ponemos a pensar mucho en esta edad. Así que tú, chico, chica, adolescente, adulto que esté viendo este video, esfuérzate mucho. Siempre habrá una recompensa por el esfuerzo. Por más pequeño o grande que sea, siempre será una recompensa satisfactoria. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Como saben, yo soy Honey. Aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme, mi Instagram y mi TikTok. Y pues no tengo nada más que decir. Ya voy a estar más activa en este canal, así que chequen los videos. Ahora sí, otra vez, sin nada más que decir, me despido.